buenas, hermanos. A Dios gracias que nos encontramos una vez más aquí en este centro de capacitación bíblica teológica y para conmemorar nuestro primer encuentro de estudiantes que ha sido para pastores y líderes conforme al programa de Pastor a Pastor. Hemos estudiado los 12 cursos que nos ha ofrecido este programa. Vamos a iniciar con unas palabras de oración para que luego el pastor Filiberto nos dé la bienvenida. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, Taitai. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú nos das vida y salud. Gracias, Señor, porque también nos has dado este tiempo para poder encontrarnos aquí con nuestros hermanos que vienen desde Estados Unidos, de El Salvador, quienes dirigen este programa de Pastor a Pastor, y nosotros los alumnos que hemos estudiado también estos cursos. Padre, gracias por este momento. Te rogamos, Señor, que abras nuestros entendimientos para que podamos entender los temas que nos van a hablar también aquí tus siervos que vienen, y danos este momento de gozo, de alegría, de paz, porque, Señor, tú lo sabes, que es nuestro primer encuentro de estudiantes. Te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, nuestro pastor Filiberto con palabras de bienvenida. En primer lugar, damos gracias a Dios. Y luego, hermano, damos bienvenida a nuestros hermanos que vienen de Norteamérica. Estamos bienvenidos, hermanos, así también de Centroamérica. Hermanos de San Salvador, bienvenidos a esta casa. De igual manera también todos los hermanos que son latinos, bienvenidos, hermanos, a esta casa de oración. Hermanos, hermano Julio, ¿no? Entonces, hermanos, damos gracias a Dios. Oraremos en breve, dando gracias por este momento tan importante para nosotros. Amado Dios, solo me queda darte las gracias por los hermanos que vienen de Norteamérica, Centroamérica, y nosotros también somos de Sudamérica. Y también, Señor, agradecemos de este encuentro, de tus siervos, de tus siervas, Señor. Es que, Señor, en tu nombre vamos a iniciar los estudios que está programado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Filiberto. Vamos a tener una pequeña reseña histórica, diríamos así, cómo así llega el programa de Pastor a Pastor a Ayaviri. Para eso está con nosotros nuestro hermano Hanchi, que viene desde Sicuá. ¿Vale, hermano? ¿Va a invitar el conqui? Ajá. Hermano pastor Filiberto, hermano pastor Julio, hermanos misioneros del Señor, voy a dar una pequeña reseña histórica cómo llegó acá el estudio pastor a pastor. Aquí ha habido un curso, Escuela Internacional de Pastores. Hay un pastor en Cusco, se llama Eugene Candia, quien me pasó la voz, hermano Bartolomé, estudia. En Ayaviri hay Escuela Internacional de Pastores. Yo, gracias a este pastor, yo me animé a venir acá a la escuela. De escuela vengo acá a Ayaviri. Y nos conocemos acá con nuestro hermano pastor Filiberto. Por primera vez. No nos conocíamos más antes.
pero primera vez nos conocemos. Entonces, acá había bastante participación en la Escuela Internacional de Pastores, nuestros hermanos, y ¿por qué no también sería bueno que estudien también pastor Rigi? Y pasé la voz al pastor Julio, pero primeramente hablé con el pastor Filiberto. No sé si ustedes estarían también, estudiarían con pastor Rigi. Comunícate con pastor Julio Rojas. Dije, ya hermano, me dijo. Entonces, seguramente se comunicaron también nuestro hermano Filiberto con el pastor Julio Rojas y han entrado en convenio y así empezó, porque yo más antes yo fui a Puno. En Puno subí al cerro. O sea, Puno es demasiado idolatría, así. Ajá. Entonces yo dije, acá es necesario que haya siervos, que haya pastores, que haya estudiantes. Dije, voy a hablar, como ya nos conocemos, ella ha llamado acá al pastor Filiberto. Entonces, él, como ya les dije, él ha hecho el convenio con el pastor Julio Rojas. Así llegó acá a Yaveri, el estudio pastor a pastor. Y hermanos misioneros, yo realmente les agradezco también a ustedes que han venido y tan lejos como han hecho ese esfuerzo. Nuestro pastor Gary debe nuestro agradecimiento. Esos cursos habían sido muy importantes, interesantes. El curso, 12 cursos que hemos llevado es muy importante, excelente. Yo no tenía ese conocimiento más antes, pero gracias también al pastor Julio Rojas, él nos ha enseñado tanto en castellano, también en quechua. Hermanos pastores, obispos o ancianos, yo sé que ustedes han captado bastante esas enseñanzas y hagamos poner en la práctica. Es lo más que ya deseos mis queridos hermanos pastores. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Bartolomé. Para conocimiento de nuestros hermanos, nuestro hermano Bartolomé, este curso está llevando y va a terminar por tercera vez. Primera vez y se graduó en Tinqui. El día lunes en Tinqui, como con ustedes, vamos a estar también en un primer encuentro. Allí nuestro hermano Bartolomé ha estudiado todos los cursos. Número 1. Segunda vez aquí con ustedes. Nunca se ha faltado, ¿no es cierto? Y tercera, está estudiando también en Yanaoca, hermanos. Ya, entonces, nuestro hermano Bartolomé ya sabe más que el profesor ya. Bueno, muy bien, hermanos, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a invitar al pastor Enderio, quien es el director del programa de Pastor a Pastor para América Latina, para nosotros que hablamos español. Bueno, nosotros hablamos los dos idiomas, ¿no es cierto? Español y quechua. Y si pasamos Puno, entonces ya se habla español y aymara, ¿no es cierto? Esperamos llegar también a la zona aymara con el programa de Pastor a Pastor. Pastor Daniel. Gracias, Pastor Julio, gracias. Muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Amén. Es un privilegio estar aquí. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos ha dado de llegar a Perú en los últimos 6 años. En las visitas que he hecho, he logrado conectar a través del Pastor Julio con otros pastores en diversas áreas de Perú. Pero hoy estamos aquí en Ayaviri y es un privilegio. Con el Pastor Julio hablamos de esto por casi un año. ¿Cuándo vendría aquí a Perú? ¿A dónde iríamos? Y le pedí al Pastor Julio que por favor convocara a los estudiantes, a nuevos pastores, que fuéramos a lugares nuevos, porque esto tiene que avanzar. El reino de Dios avanza. Y nuestro programa, que gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con el Pastor Gary, es un programa de avance práctico y dinámico. La dinámica es la base principal donde vamos a ejecutar lo que aprendemos en un seminario o en una iglesia.
Lo básico es que es muy práctico para entenderlo. Y ustedes han tenido la oportunidad de aprender en español, lo que está enseñando el pastor Julio, y en su idioma quechua. Eso es mucho mejor todavía. Ahora, la razón por la que estoy aquí es, uno, vengo en el nombre del Señor, y dos, como mensajero del pastor Gary Bully. El pastor Gary Bully quiso estar en este viaje, pero por sus dificultades no puede estar en alturas como estas. Segundo, ha tenido dificultades en el proceso de cambios de un lugar a otro en su hogar, y también han tenido dificultades de salud. Pero manda saludos a todos ustedes desde el estado de Georgia, para que recuerden que quien Dios hizo todo en este proceso fue el Señor, el proceso de P2P. Ahora, mi nombre es Ed, soy salvadoreño, y este programa lo comenzamos en El Salvador hace 11 años. El pastor Gary llegó a El Salvador, yo vi la necesidad que ven aquí y que veo aquí en Perú. Muchos pastores aislados en los cerros, en los pueblos, en las ciudades lejanas de ciudades principales, donde no hay seminarios, no hay institutos bíblicos. Y también hay que decir esto, nuestros tiempos son muy cambiantes y los pastores en el proceso necesitan refrescar su educación para entender mejor a Dios. Así que nosotros, como ministros del Evangelio, como pioneros, como misioneros, hemos visto a bien lo que dijo Pablo a Timoteo, y lo hemos visto con una pasión que desborda, que no hay límites para nosotros. Vamos a ir a donde Dios nos mande, y si es necesario hablar usando traductores, vamos a usar traductores, como yo lo voy a hacer ahora, para que usted escuche al maestro norteamericano. Pero lo que estamos haciendo al mismo tiempo con ustedes es dándoles ejemplo, y ustedes deben de hacer lo mismo. Ustedes deben de ir donde no hay educación teológica, donde hay una iglesia o hay un pastor que solo tiene lo básico. Bueno, estos materiales son como ir a un instituto bíblico, a un seminario en Estados Unidos, o aquí a Lima, o en cualquier otro, o Cusco. Seminarios que desarrollan buenas materias. La red de entrenamiento de pastor a pastor nació en el corazón del pastor Gary y en el servidor que usted ve aquí. Yo era pastor de iglesia, pero vi la necesidad afuera y comencé a trabajar en mi país afuera, buscar pastores que no tenían educación teológica. Yo fui bendecido, me eduqué y tuve la oportunidad de aprender para enseñar a otros. Entonces, el programa comienza en El Salvador hace 11 años, y el pastor Gary llegó para ayudarme, y le dije: Gary, necesitamos ayuda, no quiero que me ayudes a establecer un seminario, no quiero edificios, no quiero que tú traigas bastante información de libros de 500 páginas, quiero que tomes lo que es básico en un seminario. Yo fui a un seminario, estudié 5 años y después otros 3 años. Lo que es básico en 12 materias para un pastor que entienda su llamado, para que un pastor entienda su relación con Dios, para que un pastor entienda cómo debe de trabajar con los miembros de la iglesia, para que un pastor entienda que debe de salir a alcanzar a los perdidos, para que un pastor entienda que debe de plantar iglesias nuevas, y para que un pastor aprenda a discipular a los miembros. Y así fue como comenzó este programa. Ahora, este programa nace también por razones por las que estoy diciendo. Distancias. Hay pastores, líderes, maestros que no pueden ir a un seminario por la distancia. 2, no pueden ir a un seminario porque son caros. Cuesta mucho dinero educarse. 3, hay pastores que ya están pastoreando y no tienen tiempo ni para ir a un seminario ni para pagar, porque no tienen. 4, hay pastores que son bivocacionales, pastores que trabajan y se conducen en una iglesia. Entonces, por todas esas razones es que nace la red de entrenamiento de pastor a pastor. Y comenzamos a orar a Dios que nos diera hombres de Dios preparados para educar a otros. Pero Gary hizo un trabajo muy excelente gracias a la obra de Dios y su Espíritu Santo. Agarró las materias, las revisó, me las mandaba al Salvador en inglés, y yo las revisaba y decía: esto no funciona para nosotros. Y así fue como trabajamos para que cada uno de ustedes lograran obtener
una carpeta, así le dicen aquí, ¿verdad? Una carpeta de cada materia. Pero amados hermanos, hermanas, esto no es para que ustedes lo guarden. Esto no es para que ustedes lleguen solamente a 2 días de estudio y gracias a Dios que culminan. Esto es para que su vida sea transformada. De nada les sirve tener conocimientos si su corazón no es transformado. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, quien era su discípulo. Ayer en 2 Timoteo 2:2 es el eslogan que nosotros usamos como ministerio de formación de pastor a pastor. ¿Por qué? Porque creemos lo que Dios ha dicho aquí. Versículo 1 dice, tú pues hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El esfuerzo es la dedicación que usted tiene porque usted dice que ama a Dios. El esfuerzo es toda aquella dedicación que usted tiene cuando usted dice que está comprometido con su Creador. Esfuerzo viene del esfuerzo humano, pero Dios ya hizo su obra, ya tiene usted el Espíritu Santo. Y dice Pablo, esfuérzate. No es lo que el mundo te dice, no es lo que tú crees, no es lo que tú debes de pensar que debes, sino esfuérzate en la gracia. Conoce lo que es la gracia de Dios. Esfuérzate en ella. Y dice Pablo, esta gracia está en aquel que adoramos y honramos, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Aquel que nos ha prometido vida eterna y aquel que nos ha prometido que la iglesia va a avanzar cuando nosotros obedecemos a Dios. No por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios. Nos esforzamos para obedecer a Dios. Luego viene el consejo de Pablo para Timoteo, su discípulo. Y oiga bien, es como que yo le diga a mi hermano, le diga, hermano Santiago, lo que usted ha oído de mí por 1 año, o como que si yo fuera Julio, lo que usted oyó de mí por 1 año, está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice, lo has oído de mí ante muchos, esos que están allá sentados. Ellos son testigos de lo que yo le dije a usted para enseñar. Luego dice Pablo, esto encarga, o sea, dalo a otros, enséñalo a otros. Ya viste que yo te estoy enseñando, ya viste que aquellos están viendo que estoy enseñando. 1 generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Y finalmente dice Pablo, lo que has oído de mente muchos testigos, esto encarga a hombres. ¿Qué tipo de hombres tienen que ser estos? Fieles a Dios. Hombres que tienen el deseo de obedecer a Dios, que tienen un llamado. Hombres que van a responder para prepararse para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que sean idóneos. La palabra idóneo es que sea un hombre o una mujer que entiendan correctamente la postura en la que están en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para que enseñen. Yo no puedo enseñar a otros si no aprendo de Dios. Ni tampoco puedo enseñar a otros si solo estoy oyendo y repito, pero no practico en mi vida. Eso es lo que es P2P. P2P no es solamente un escenario de clases, es de transformar vidas, de cambiar el pensamiento, de que dejen la gente de creer que Dios es religión, porque nuestra cultura hispana latina ha sido invadida con tanta falsa religión. Y en las iglesias evangélicas se ha metido eso también. Y tenemos mucha falsa religión dentro de las iglesias evangélicas. Desde México hasta Argentina, toda Latinoamérica, todo el Caribe, todos los que hablamos español. Tenemos mucha falsa enseñanza porque no hemos estudiado correctamente la palabra de Dios. Pero también tenemos mucha más falsa enseñanza porque no aplicamos lo que aprendemos. Lo que estudiamos, no aplicamos lo que hemos aprendido para enseñar a otros. Entonces esa es la importancia de P2P. Y P2P nace con el deseo de ayudar a personas que están aisladas o personas que necesitan ayuda para proceder al avance del reino de Dios. Una iglesia no crece por los programas. Gracias a Dios por los programas, pero no crecen por eso. Una iglesia crece cuando la iglesia está siendo educada, disciplinada en el sentido de que conozcan la verdad de Dios. Y una iglesia va a crecer cuando todos, unánimes, entienden que todos deben de ir a alcanzar a los perdidos. Los perdidos no van a ir al templo solo porque las puertas están abiertas.
El ser humano es un ser humano que no busca a Dios. No hay ninguno, dice la palabra de Dios, que busque a Dios, ni que deseen a Dios. No hay ninguno que sea bueno. Con nuestra religión dice que debemos de hacer cosas buenas para llegar a Dios. No hay nadie bueno en la tierra. Bueno solo es Dios. Y por eso hemos de entender a este Dios que nos ha llamado y que nos ha invitado a conocerlo para practicar en orden y obediencia a su palabra. Así es que eso es P2P. Y como P2P, que las dos P y el número 2 en inglés significan de pastor a pastor. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que si yo he sido una persona que me convertí al cristianismo, que amo a Dios y obedezco a Dios, mi obligación como pastor es ir primero a mi congregación y enseñarle a la congregación lo que Dios me ha enseñado. Pero también, fuera de eso, estoy obligado a buscar a otro consiervo y asegurarme de que él entienda lo que Dios dice. Y si los dos estamos de acuerdo, entonces pongamos manos a la obra y trabajemos para el reino de Dios. Amén. Dicho esto, no voy a quitarle más tiempo al hermano maestro Daryl Hudson, que viene desde Estados Unidos acompañándome en este viaje. Él me ha ayudado mucho en otros países, en Costa Rica, en El Salvador. Hemos venido aquí a Perú a hacer evangelismo. Hemos caminado con el pastor Julio en otros lugares, no haciendo esto, pero haciendo otras cosas para ayudarle a que la iglesia entienda la razón por la que venimos a ser ejemplo para ustedes. Aquí no estamos de vacaciones. Aquí no venimos a probar comida. Gracias a Dios por la comida, los alimentos muy ricos. Pero no estamos aquí por eso. Estamos porque amamos a Dios y les amamos a ustedes y queremos que ustedes, con lo que ya saben, enriquezcan más su corazón y se acerquen más a Dios de una manera más personal. Amén. Amén. Pastor Julio. Bueno, que nada, Dios te damos gracias, Cacho. De Marilanchi, Gacho, Putitaña, Chaita, pero como director, yo llegué a Chimanchi. Y mapa, Valesta, Kanga, Kai, Wata, completo, estudias Sanchi, Simanachu, Ñoganchi. Primer lugar, Zapacama, Chay, estudias Sanchi, Mayena, Causazo. Pero Chay van igual, y a Chachisum, Hukunam. Chay Napi, Paigonapas, Hukunam, y a Chachinam. Entonces, Chay, Yuya y Kaita deben, Zapacama, Ñoganchi. Mana, ya. Guatante ya estudiaron ella y cada vez estudio cae apago mana chaya pacho sino hukunama y achachinanchi. Hoy realice palabra siempre rimar P2P nispagao y matache P2P pero ya inglés pe alguna entienden ya castellano pe imanita de pastor a pastor. ¿No es cierto? Anchay de che. Claro, inglés pe imanisa P2P mata je pintu pira pero entonces iman gasta de pastor a pastor ari iman pa pintu pira que cuando no nas gasta ya tu poquina ya pa pintu pira cuando baja el lunes bueno hermanos chanaga con gracias a Dios watu kamanjita visita manjik Estados Unidos man dichkarhan ya a Serena página castellano pero aquí nos hemos encontrado toda la América del Norte, Estados Unidos, América del Centro, ya, El Salvador, y nosotros que somos ¿de dónde? De América del Sur. Entonces aquí estamos todas las Américas. Gracias a Dios. Escucharemos entonces atentamente, claro, yo creo que alguien de ustedes sí entiende inglés también. ¿Ya? Pero vamos a tener entonces la traducción, el pastor Ed lo va a traducir al español y pastor Ed, con ya panchin para campaña celular grabanapa, alguien pone, ticheta, grabazo, Wasimon Cotiris Papas, musulmanta uyarinanchik. ¿Entendido, hermanos? Entonces, pastor Ed, pasen por favor. Well, good morning and thank you for having us with you today. Buenos días, gracias por tenernos aquí esta mañana con ustedes. Pastor Julio told you that all of the Americas are represented today.
El pastor Julio acaba de decir que todas las Américas están aquí representadas. P2P is all around the world. Y el entrenamiento de pastor a pastor está en todo el mundo. I actually teach P2P in my church. De hecho, yo como maestro y estudiante ya estoy enseñando los materiales de P2P en mi iglesia. And for the last year, I've had the privilege of teaching in Pastor Alex's church in El Salvador. Y todo el año, de inicio del año pasado hasta el cierre de este año, tuve el privilegio de enseñar a un grupo de casi 50 estudiantes en la iglesia del pastor Alex. And what you'll see in P2P, and they've told you this, there are 12 different subjects. Y lo que usted se le ha dicho es que P2P o la red de entrenamiento de pastor a pastor tiene 12 materias. Each with the intention of discipleship, of us growing. Cada una de ellas tiene la intención de discipular para que usted crezca en el Señor. We grow in terms of our biblical knowledge. ¿Y cómo vamos a crecer? En conocimiento bíblico. We grow in terms of our righteousness within our heart. Tenemos conocimiento y crecemos en el corazón para entender la justicia de Dios en nuestra vida. And we grow with service by Y using our también hands, by serving. Crecemos cuando ponemos nuestros pies y nuestras manos al servicio de la obra de And Dios. what P2P has you do Entonces, lo que la red de entrenamiento de pastor a pastor le pide a usted que is haga you will grow in all of these ways. es que usted crezca en todas estas áreas ministeriales. So what I'm going to do is I'm going to teach a little bit from one of the first modules that you'll study from in P2P. Así es que lo que voy a hacer esta mañana es solo refrescar una de las materias que usted ya cursó o aquellos que vienen a escuchar por primera vez. Voy a hablar concisamente sobre la materia de teología de Dios. This is from Theology of God, which is one of the 12 modules. Esta es una de las materias que ustedes oyeron y aprendieron que se llama teología de Dios. And I like to teach this one usually the first or second. Y me gusta enseñar esta materia, ya sea la primera o la segunda, cuando hay estudiantes nuevos. We teach it along with the module called hermeneutics. Lo enseñamos después de haber estudiado hermenéutica. Hermeneutics is the way that you study the Bible. It gives you an approach to the way that you study. La hermenéutica es simplemente el estudio de las escrituras. Le enseña cómo estudiar la escritura. But once you get into this theology, Pero una vez usted entra en esta teología, en esta materia, la it teología begins 1, to show you how to study con lo que ya aprendió, cómo estudiar la palabra de Dios, what God has revealed to us through His Word. cómo Dios se revela a través de su palabra a nuestro corazón. So let me ask you this question. Así que le voy a hacer esta pregunta esta mañana y por favor ayúdeme y responda. How many of you are a theologian? ¿Cuántos teólogos tenemos aquí? Levante la mano los que son teólogos. How many of you are a theologian? ¿Cuántos son teólogos? Sabe la palabra teólogo, ¿verdad? How many of you study the Word of God? En otras palabras, voy a decirlo de otra manera. ¿Cuántos de ustedes estudian la palabra de Dios, la Biblia? Who studies the Word of God? ¿Cuántos estudian la Biblia? Muy bien. Now, keep your hand up. Ahora, mantenga su mano en alto, por favor, los que estudian la Biblia. How many of you are a theologian? Keep your hand up. ¿Cuántos de los que son teólogos mantengan sus manos arriba también? We are all theologians. Déjeme decirle para usted que es estudiante, usted es We un are all teólogo theologians. automáticamente cuando está estudiando la palabra de Go Dios. ahead and put your hands up. Puede bajar su mano. Why do I say that? ¿Por qué dije esto? I'll tell you, it's because of what the word theology means. Le dije esto por el significado que dice o tiene sentido la palabra teólogo It is a combination of two Greek words. o teología, que es una combinación de dos palabras griegas. The first Greek word is theos. La primera palabra griega es teos And what theos means is God. y lo que teos significa es Dios Logia is the study of the word. y logía, la otra palabra griega, significa el estudio de la palabra. So if you take theos and logia Así and you que bring them together, si usted une teos y logía es el estudio de Dios. you have the study of the words of God. El estudio de la palabra de Dios. Where is this? Can you show me this in Scripture? Y si usted dice, mire hermano, ¿a dónde está eso en la escritura? Why are we studying the words of ¿Por God? qué estudiamos la palabra de Dios? Ephesians, Bueno, si vamos a Efesios, beginning in verse 12 en el versículo 12, and going through verse 14. y seguimos al versículo 14.
Efesios 4, 4, 12 through 14. del 12 al 14. Paul is talking about some of the different college within the church. Pablo aquí está hablando y enseñando sobre los diversos llamados que Dios le hace a la iglesia. And then he tells us why. Y luego nos dice por qué. And he tells, beginning in 12, to prepare God's people for the works of service that the body of Christ may be built up. Así es que estudiamos la Biblia para, versículo 12, But look at where we're going, verse 13. perfección de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora ve el versículo 13. We are studying together to get to where we have unity in the knowledge of the Son of God. Hasta que todos lleguemos a la misma comprensión, dice la Biblia, oiga bien, que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. And then 14 says so that we would no longer be tossed about as if we were infants. Y el versículo 14 dice, para que ya no andemos como niños en rudimentos falsos o pensamientos falsos. And we all start somewhere Así que todo lo que estamos aquí hemos comenzado en algún punto de nuestra vida with the first words that we learn. con las primeras palabras que hemos aprendido. And we never stop Y desde ahí nunca nos detenemos a seguir aprendiendo palabras. until we actually are looking at Christ the Lord face to face. En el cristianismo debemos de seguir aprendiendo hasta que lleguemos a la presencia o a la semejanza de un varón como Cristo Jesús, dice la I Biblia. was saved when I was 29 years old, Yo recibí a Cristo y vino a mi vida a la edad de 29 años. and I knew nothing about the Bible. Y yo no Nothing. sabía nada de la Biblia. They gave me a Bible, Alguien me dio una Biblia and they gave me a book that was children's Bible y stories. me dieron otro libro que contaba historias bíblicas para niños. I began learning the Bible by learning the stories that we teach our children. Comencé a conocer la Biblia cuando comencé a conocer las historias bíblicas para niños. And I will never stop learning until I see Him. Y nunca desde ese entonces he dejado de seguir aprendiendo hasta que Dios me llame a su presencia o Él venga por nosotros. I'm 62 years old now, Hoy tengo 62 años and I'm a student y soy un estudiante of theology de teología in a seminary in the United States. en un seminario ahorita en Estados Unidos. And I will continue to study. Y to continuaré learn. estudiando para seguir aprendiendo. What we do is not optional. Lo que estamos haciendo no es opcional. He tells us to do El this. Señor He nos tells us to dice que continue nos to learn. preparemos constantemente. And this is one of the spiritual reasons why we do this. Y esta es una de las razones espirituales por las que hacemos esto. Think about it this way. Piénsenlo de esta manera, por favor. How many of you are married? ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano, los que estamos casados. Okay, think Muy bien. about it. Piensen, por favor, con su mano en alto. Think about what you knew about your wife or your husband. Piensen, por favor, bajen su mano. Think about what you knew about your wife or your husband the very first day you ever met. Piensen en este momento lo que aprendieron o lo que conocieron de su pareja en aquella primera vez que se conocieron. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué les llamó la atención? You didn't know ¿De a qué whole lot, hablaron? right? ¿Verdad que no sabía mucho de ellos? You- Ni la esposa, ni el esposo, ni un futuro todavía no sabía nada de ellos. You know that you liked her and she Quizás liked you. lo que usted sabía es que le sintió un atractivo, le gustó algo de ella o de él, Maybe that first date you might have held her hand. y quizás en esa confianza se tomaron de la mano. What if you never ever learned anything else about your spouse? Pero, ¿qué hubiese ocurrido en este matrimonio hasta ahora si usted nunca hubiera aprendido nada de ella o de él? What kind of relationship would you ¿Qué have? tipo de relación tendría usted hoy? ¿Perdida? That's not a Falsa. relationship. Eso no es una relación A personal. relationship is where you grow together. Una relación es cuando usted está creciendo y aprendiendo de la persona. And that's the way that He created us to have relations, Y Dios to have relationships together. nos creó a todos con el deseo de tener relaciones entre Él y nosotros. We have relationships with each other. A veces, bueno, la intención es que todos tengamos relación unos con otros, More importantly, we have a relationship with pero God. sobre todo aprender a tener una relación He personal con Dios. intends for us to grow with Him. La intención es que crezcamos conociéndolo a Él
porque Él ya nos conoce y sabe lo que necesitamos. And this relationship with Him just gets better Ahora, and better and better. En esta relación entre Dios y el ser humano se vuelve cada día mejor y mejor y mejor cada día. We study the words of God Cuando estudiamos la palabra de Dios, so that we can see God and see what God is like. What His es attributes are like. para conocer cómo es Dios, quién es Dios, conocer sus atributos. We want to see Him Queremos verlo as He revealed Himself to us. de la manera en que Él se está revelando a través de la Escritura con nosotros. In theology, we talk about a general revelation and a special revelation. En la clase de teología hablamos de que hay una revelación general y una revelación especial para el hombre. And what these words mean Y lo que estas palabras significan is you have a general revelation the Bible talks about, es que usted ya tiene una revelación general, de lo cual eso es lo que habla la Biblia, que which todo hombre lo tiene. is the evidence of God in creation. Lo cual eso es la evidencia que Dios nos ha dado a través de su creación. Never in my life have I seen land as beautiful as this. Yo nunca en mi vida había visto tierra tan bella y fértil como la que he visto aquí en Perú en este viaje. As we have been driving, A medida que hemos viajado desde donde hemos venido, I've been taking photograph after he venido photograph tomando after photograph. foto y foto y foto por todos lados. What the Bible tells us is that you're seeing God in the Pero beauty la of this. Biblia me estaba recordando que lo que yo estaba viendo es la creación de Dios, esa es revelación general. And there's absolutely Y hay beautiful creation cosas in many tan places. bellas aquí en su país que quizás usted no las ve. The United States is a beautiful country. Estados Unidos también, mi país, es El muy Salvador hermoso. is a beautiful El country. Salvador, de donde venimos, es muy hermoso. Completely different than here. Completamente diferente a como es aquí en Your Perú. land does not look anything like their land. Su país no se parece nada a nuestra tierra, El Salvador. We see God in the creation. Vemos a Dios en su creación. That's general revelation. Eso se llama revelación general. This Esto is the special revelation. es revelación especial. What God did, Lo que Dios hizo He gave us some of Him es that we can see Him. que nos dio cosas en la Biblia para que lo conozcamos. We don't know all. No lo sabemos todo. He didn't reveal everything. Él no se ha revelado plenamente, He revealed part of Himself in pero this. se ha revelado parcialmente. Theology is studying this revelation, right? La teología es estudiar esta revelación. And I can tell you what it's like, Y puedo decirle cómo podría ser. okay? Do you like onions? ¿A cuántos aquí, bueno, You have, tienen cebollas aquí, ¿verdad? ¿Saben lo que es cebolla, verdad? ¿A quiénes les gusta la cebolla? let me ask you this. Le voy a hacer esta pregunta. If you take an onion Si usted toma una cebolla entera and you take off just the first layer y of onion, comienza a quitarle la primera capa, what do you have? ¿qué tiene? More onion. Más cebolla. If you take off that Y layer of si the quita onion, otra capa, ¿qué tiene? what do you have? ¿Qué tiene? More onion. Más cebolla. And then more onion. Y después, And then more onion. más cebolla a medida que usted va quitando That's what capa happens por with the capa. Word of God. Eso es como usted debe de entender que la palabra de Dios se revela paso a paso, dando más información. You see the truth of the words of God in one layer. Como usted primero ve, la palabra de Dios lo ve en la primera capa. Ah, esta es la palabra de And Dios. then you take off and you go Pero cuando deeper usted comienza a estudiar and deeper. y comienza a profundizar en el estudio, el Espíritu Santo comienza a enseñarle y a enseñarle. We, men and Nosotros, women, hombres y mujeres, believers in Jesus Christ, creyentes en Cristo Jesús, have been studying the words of God que hemos estudiado la palabra de Dios for over 2,000 years. por más de 2000 años, hermanos. We still have not seen everything that there is. in Y aún después de 2000 años no hemos entendido todo en su totalidad. And what Paul said, Y lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios we have to go all the way to the knowledge of the Son es of que God tenemos que llegar hasta tener la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, before quien we es know Cristo, everything. en quien es Él el que tiene conocimiento pleno de toda la creación. We y still de lo have que so hace. much more to study. Así que no cree que deberíamos dedicar más tiempo en el estudio. John tells us in the last chapter of his writing that he could not write enough about Jesus.
Juan dice en el Evangelio de Juan, en las últimas palabras dice que no pudo llenar con tantos libros con la información que aún no había de Cristo. He said all the books of the world could not contain De what hecho, él Jesus dijo, taught. todos los libros del mundo de aquel entonces no pudieran llenar todo el conocimiento de él. Think Así que- about what's in here. Piense, por favor, cuando usted abre la Biblia, ¿qué hay aquí? It was written over about 1,500 years Se escribió por más de 1500 años, in different languages, en diferentes in idiomas, different en countries, diferentes países, in different cultures. en diferentes culturas. It was written during war. Se escribió And peace. durante la guerra y durante la paz. It was written during times of prosperity Se escribió cuando había prosperidad and times of defeat. y cuando había hambre. Written by all different kinds of people. Se escribió por una diversidad de autores, Kings and prophets reyes, profetas, and apostles, apóstoles. all adding into this. Right here. Todo esto uniéndolo Dios para entregárnoslo a It was written nosotros. to encourage us, Se escribió to para instruct us, animarnos, para to instruirnos, warn us, para advertirnos. and there are literally thousands of topics in here. Y literalmente hay We can study. miles de temas de los cuales Dios quiere que el hombre entienda. The youngest person in here, La persona más joven que está bajo este techo esta mañana, in your entire lifetime, en el resto de toda tu vida, you will never run out of things to learn. nunca vas a dejar de aprender o de tener información que Dios quiere que aprendas. And the person in here who has been the Christian the longest, Y la persona que esté aquí bajo este techo, que tiene muchos años de ser cristiano, you have only begun to learn what's in here. apenas usted está aprendiendo a conocer lo que hay aquí. We have so much more to Hay learn. tanto que aprender de lo que Dios nos This ha is dado. why we study. Por eso hemos de estudiar la palabra. And then a program like P2P Y en el programa que usted ya vino, y si no ha venido, venga, que es Red de Entrenamiento de Pastor a Pastor, brings it in such a practical way, lo enseña de la manera más práctica que una persona but also gives you the depth that's in the scripture. You can, pueda aprender. Pero le trae un conocimiento profundo para que conozca quién es Dios y cómo Dios se so revela. that someone that is new in theology, Así que, por ejemplo, si aquí hay alguien que es nuevo en abrir la Biblia o estudiar teología, there's an amazing Biblia. amount to learn from in P2P and the Bible for the person that's new. hay mucho que aprender a través de las enseñanzas de P2P para aquellos que nunca han estudiado verdaderamente. But also for the person that has been studying the Bible for 50 years. Pero también hay mucho que aprender para aquellos que tienen 50 años de estar leyendo la Biblia. There is still more and more Hay and more to learn. mucho here. más que aprender y este programa lo enseña para que usted sepa cómo educarse y aprender usted mismo. Pastor Alex, how long have you been a pastor? Pastor Alex, ¿cuánto tiempo usted ha sido pastor? Desde el 2001, 25 años. 25 years. Okay, Pastor Alex has been at 25 years. El pastor Alex tiene 25 años de ser pastor. And the reason I'm asking him, Y la razón por la que le pregunto a él because he and I have studied together es porque él y yo hemos estudiado juntos. for the last year. Por todo un año estuvimos estudiando juntos. I'm going to ask you a question. Le voy a hacer una pregunta, pastor. How many days did we study together? ¿Cuántos días estudiamos juntos? And you learned absolutely Y nothing. usted no aprendió nada en esos tiempos de estudio. ¿Entiende la pregunta? Of all the days that we studied together, ¿Cuántos días estudiamos juntos cada vez que was veníamos? there anything in Y él está P2P when preguntando you learned absolutely nothing? si los estudios que estudiaron no aprendió Pues, nada de ello. no, aprendí muchísimo. Aparte de que ya I había learned a estudiado, lot. Besides that, I already have went to the school to aparte train de haber myself. estudiado ya 4 años. Besides that, I already studied 4 years. So he had already been in seminary, Entonces, él ya había estado en un seminario 4 años and yet we studied together in y P2P. por un año estudiamos cada materia He'll tell you there's not a single day he didn't learn anything. y él está diciendo que no hubo ninguno de esos días que no dejó de aprender algo nuevo de Dios. But I'm going to tell you my testimony. Así que yo le voy a decir ahora mi testimonio. I was delante de él. teaching. I was teaching Yo era el P2P, maestro and I was learning y yo estaba every day myself. aprendiendo desde mi corazón cada vez que entraba a Every estudiar. time we went to work. Cada vez que metía la palabra. More and more and more is Más revealed y to más y más Dios me daba. you. That's the beauty of it. Esa es la hermosura de Dios. We La continue belleza to grow. de continuar Continuing to creciendo grow. That's the en el beauty. conocimiento de Dios. Esa es la belleza de Dios. P2P helps us Así learn que- how to teach.
La red de entrenamiento de pastor a pastor nos enseña también cómo aprender para enseñar a otros. Paul tells Timothy Pablo le dice a Timoteo, in 2 Timothy 4:2 en 2 Timoteo to be prepared to do exactly what we're doing here. 4:2, que lo que introduje al decir que lo que has oído de mente muchos, eso ve y enséñale a To otros. be ready to instruct. Entonces, esto es para prepararse usted para instruir a otros. But listen, that goes for all of us. Y eso va para todos los que estamos bajo este Not techo. just pastors, No solo para los pastores, not just missionaries, no solo los misioneros, and even not just teachers. y obviamente no solamente para los maestros. Just think of all the other responsibilities that we have Porque piense en este sentido las grandes responsabilidades que tenemos aparte de lo que somos. in our places that we work, Tenemos lugares donde trabajamos, families. tenemos familias, and even in our small groups that y we aún learn together. en nuestros estudios de grupos pequeños tenemos responsabilidad. You see the group of the students that are here. Yo sé que usted ya conoce que hay jóvenes estudiando en este lugar en este tiempo. They're learning from each other. Ellos están aprendiendo unos de otros. So are we. Every time we gather También together, nosotros, cada vez que nos reunimos, because the scripture continues to reveal itself estamos aprendiendo porque la escritura se revela a sí misma. in ways that we apply to our life. De maneras en que debemos de aplicar lo que aprendimos de Dios en nuestra vida. You've all been studying the Bible for a long time. Seguramente aquí hay muchos que han estudiado la Biblia por mucho tiempo. Tell me what the first 4 verses of Psalm 40 say. Bueno, dígame primero Don't look. cuáles son los primeros versículos del Salmo Psalm 4. Psalm 40. ¿Cuáles son las primeras palabras del Salmo 4? Don't look. Los primeros 4 versículos. No Don't vea look. la Don't Biblia. look. Tell me what it says. ¿Qué dice el Salmo 4 del 1 al 4? So what you're telling me right now is you can learn something else. Entonces lo que usted me está diciendo cuando guarda silencio es que usted quizás está interesado en aprender algo más. Let me tell you what Psalm 40 says. Voy a decirle lo que dice el Salmo 4 del 1 al 4. The psalmist is calling out to God El salmista está clamándole a Dios because he's in a pit. porque He's él in a low está, place. está en un aprieto, en un agujero, en una dificultad en su vida. And he says that God Y está diciendo is que reclining, este Dios, and he hears him. He hears the psalmist calling out to este him. Dios está escuchando el clamor de este hombre salmista por la necesidad que tiene. And Psalm 40 says the psalmist reaches down into that pit. Y Dios dice que el Señor llega hacia la necesidad Pulls him out of the pit de aquel que está by his hand en un lodo cenagoso y lo saca de su problema. and sets him on solid rock. Y que lo pone sobre la roca. And the sólida. psalmist says, I will sing a new song to Y you. el salmista está diciendo que cuando él hace eso, él va a entonar un nuevo canto para Dios. Now I know this song. Y I know it. yo conozco este salmo. Because I was the guy that was in the Porque yo pit. era ese hombre que estaba en el lodo cenagoso y clamé a Dios un día. Y Dios me sacó de ahí. I share that with you to show you. Y eso lo comparto con muchos. Our experiences are different. Nuestras experiencias pueden ser diferentes, And as we are together, pero cuando nos reunimos y nos sentamos, we're learning. aprendemos unos de We're otros. learning from the things that we have learned in the Word of God. Aprendemos de las cosas que Dios ha hablado en nuestra We're vida y able lo to share que them. quiere que We aprendamos y learn lo together. compartimos. Until Hasta we reach unity in the Word, in the knowledge of the Son of God. hasta que lleguemos a la comprensión Oh, de quién es el Hijo de Dios para nosotros. this is the beauty of this type of study. Esta es la belleza de Dios cuando usted se mete con Dios. We teach our children, we teach our neighbors. Le enseñamos a nuestros hijos, le enseñamos a nuestros vecinos. And then, Y luego, as Peter tells us, Pedro nos dice también otro mensaje. we are prepared to be able to talk about what we believe. Que debemos de prepararnos para presentar defensa contra aquellos que cuestionen nuestra fe. But not just that we just know everything about the Bible. Y obviamente no solamente para hablar de todo lo que sabemos de la Biblia, It's that we are prepared to Sí. talk about it que nos preparemos porque hemos caminado con el Señor y ha cambiado nuestra vida. in the ways that we can do it with compassion. De maneras que la gente vea en nosotros compasión, la compasión de Dios, que vea el amor de Dios en nosotros. And knowing the Word of God helps us do that. Y entender, conocer la palabra de Dios nos ayuda a ser compasivos, amorosos, Here's what that pacíficos, looks like. humildes. You're at work one day.
or you're at home. Por ejemplo, ¿cómo usted puede demostrar lo que ha aprendido de Dios ahí en su casa, en su trabajo o en la calle donde anda? And someone says, well, I can tell you're different. Y alguien le va a decir a usted, mire, usted lo veo diferente. ¿Qué es? ¿Podría decirme qué ha hecho? Yes, of course. Y obviamente es el curso de Dios en nuestra vida, cambiando nuestra conducta, nuestras palabras y nuestras acciones. I'm a Christian. I'm going to share with Y you. usted lo que le dice es, bueno, mire, déjeme contarle, fíjese que yo soy cristiano y yo creo en They'll Jesucristo. ask you questions about things from the Bible. They'll Y ask esta that question. gente que no conoce le va a hacer preguntas, bueno, ¿y usted qué puede decir de esto que dice la Biblia? By having studied the Bible, Bueno, si usted es un estudioso de la Biblia, we're able to answer usted questions. va a poder responder a esas inquietudes o ignorancia de la gente. Now, we may not know all the answers, Tal vez no tengamos todas las respuestas and that's perfectly fine. y eso está bien. We can tell somebody, hey, I'll discuss that with you later. Podemos I have to find decirle, an mire, answer to that. no lo sé, pero voy a ir a investigar lo que usted no entiende. But by having studied the Bible, and knowing, having grown, El estudiar la Biblia y el reconocer que a través de Dios estamos creciendo espiritualmente, we're able to do exactly that. vamos a hacer exactamente lo que Dios nos dice que hagamos si es que obedecemos la palabra de Dios. Another 10 minutes. We study the Bible. Estudiamos la Biblia We study it with prayer y lo hacemos primero orando, and with humility. humillándonos ante el Señor, quienes somos. We study it with reason. Lo hacemos por razones de que somos We pecadores. study it with delight, Lo hacemos con el deleite de querer aprender de Dios. and we study it with openness. Y lo hacemos con la apertura de querer aprender de Dios. What that means, ¿Qué quiere decir esto? when I approach the Word Cuando usted o yo se acerca a la palabra de Dios to study it, para estudiarla, the first thing I do lo primero que yo hago, dice, is enter into prayer, es estar en un lugar a solas y orar. asking the Holy Spirit to reveal. Pedirle al Espíritu Santo que revele lo que no sé. And then as I go into that study, Y mientras entro ya al abrir la Escritura en el estudio, I look at it as if comienzo a verlo, something new will be revealed. que Dios me revele algo nuevo que no sé de Él. If I go back into a song, I'm Por looking ejemplo, at it, si looking for regreso what's going to be a revealed. los salmos, And veo la historia del autor, veo la problemática, veo cómo él clama y pregunto, ¿cómo estoy yo en esta situación? But I also go into the study with a method. Pero también vengo a estudiar la Biblia con un método. It's what we call hermeneutics, A eso le llamamos hermenéutica, es la clase que usted ya where recibió. we're looking at the context En hermenéutica aprendemos a entender el contexto. in terms of what was happening back in the time El it was written, contexto significa lo que estaba pasando en el momento que se escribió, and with the language that's in the text, el idioma con el que se escribió, and who the writer of the text was, quién fue el autor o escritor de esa escritura, who they were writing to, a quién se les estaba escribiendo. and it helps reveal the passage. Eso nos ayuda a que el pasaje revele mucha información. And that is the way that as we go into these Y así passages, es como cuando estudiamos la Biblia, así debe de ser, todo el tiempo. one of the things that we'll do when we go into a passage Otra de las cosas que hacemos cuando abrimos un pasaje bíblico is we look at who the passage was written to, es, primero, vemos, bueno, ¿quién escribió este pasaje? ¿Y a quién se le escribió? why the passage was written, ¿Por qué el pasaje se escribió? ¿Qué problema había? ¿Qué se trataba de solucionar? what the passage is about, ¿De qué se trata la historia o la narrativa de este pasaje? where it applies. ¿A dónde se aplica la verdad de Dios en este pasaje? Let's do one together. Vamos a hacer una junta. A ver, saque su Biblia y vamos a practicar. Open your Bibles to Psalm 113. Vaya al Salmo 113. Vamos a practicar un ratito. So Psalm 113 in the Old Testament Salmo 113. ¿Es parte del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? a collection Es una colección of beautiful songs, de salmos muy hermosos. some in adoration Algunos son de adoración, and some in request to God, algunos son de petición a Dios,
some in terms of distress and some in terms of joy. Algunos son con una declaración de preocupación y otros con la declaración de alabar a Dios. Now, when we read Psalm 113, listen Así que cuando leamos el Salmo 113, in terms of what? And lo vamos who, a leer con el pensar. and why, ¿Qué, quién y por and qué? where. ¿A dónde? There might even be a how, ¿Habrá algún por qué? and there can be when. ¿Y a quién se le declara esto? Son preguntas que se le hacen al texto. We're going to read the entire psalm first, and then Vamos. we'll go back through and we'll pick up the who's and the where's while we're Vamos a leerlo rápidamente del 1 al 9 y luego vamos a desglosar versículo por versículo donde vamos a hacer esas preguntas al texto. Ok. ¿Quién, por qué, cuándo y cómo? read 113. Dice así, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. First question. Primer pregunta que le vamos a hacer al texto. What are we going to do? ¿Qué According vamos a to this hacer? psalm. According to the psalm, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer con este salmo de acuerdo a lo que acabamos de leer? The first word of Psalm 113 says, La primer palabra que dice este salmo es adorar, alabar. what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué nos está pidiendo Dios? We're going to praise. Alabar. Okay, we're going to praise. Vamos a alabarlo. Who are we going to praise? Segunda pregunta, ¿a quién vamos a alabar? A Dios, a Jehová Dios. So now, what are we going to do? We're going to praise. Entonces, Who are we going to ahora praise vamos the a Lord? entender el salmo, estamos haciendo un exégesis, estamos aprendiendo qué vamos a hacer y a quién vamos a hacer. Still in the first word. Aún en la misma palabra. Who is going to do the praising? The servants of the Lord. ¿Quién va a ser el que va a bendecir al Señor? ¿Quiénes? Nosotros. Sus siervos. Verse 2. Versículo 2. How long are we going to praise the name of the Lord? ¿Cuánto tiempo tendríamos para adorar el nombre de Dios? Verse 2. Versículo 2. ¿Cómo dice ahí? Vea el texto bíblico. Siempre. Para siempre. O sea, en todo tiempo. ¿Verdad? From now Desde hoy que usted está aprendiendo and forevermore. hasta la eternidad. No solo hasta que usted se muera y pase de esta vida. Hasta la eternidad vamos a alabar a Dios. We are always going to be praising. Siempre vamos a alabar a Dios. Verse 3. Versículo 3. Where are we going to be praising the name of the Lord? ¿Desde dónde vamos a alabar el nombre de Dios? ¿Ah? Dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo el día. Yeah. Let's see. Which way is east? Where ¿A which dónde, direction is aquí east? está, ¿a dónde está And the el sunrise. oriente aquí? ¿Dónde sale el sol y dónde se cierra? Okay, this way. Ok. This way. Y aquí cierra. Ok. So this way is east East and west, right? y oriente. Así es, ¿verdad? Okay. Este y oriente. The sun is rising, Entonces, si el sol se levanta ahí, and you're looking as far as you can see, y entre la distancia más lejos que usted pueda alcanzar ver con sus ojos, and you're looking as the sun sets, y así cuando ve que el sol cae, and you're looking as far as you can see. lo más lejos que usted pueda ver va a ver siempre la What's the caída. psalmist saying? ¿Qué está diciendo el salmista con este proceso? Everywhere. Que a Dios se va a alabar
Because en it's not todo just- lugar, no it's not solo just en un where- solo lugar. Because by the way, the sun also rises further that way, and further that way, and further Porque that way. también el sol nunca deja de alumbrar la tierra. And it Sale de sets, aquí y se va a otro lugar. it sets Entonces, further that way. el Señor está and further diciendo que a that Él se le way, debe de further that adorar way. desde que sale el sol hasta que cae. In fact, it el mundo. rises and it sets over the entire world. Y dice la Biblia en otros pasajes que el sol ilumina como las tinieblas The todo el mundo. psalmist says we are praising Entonces, el salmista está diciendo que The debemos name de of the alabar el nombre del Señor all of the time, todo el tiempo everywhere. y en todo lugar. But it keeps going. Pero sigue dando más información. He's exalted over all the nations, his glory above the heavens. Él es exaltado sobre todas las naciones, dice, y sobre los cielos está su gloria. So not only is he praised all over the world, Entonces- but he's praised all in the heavens. No as well. solamente los seres humanos estamos alabando a Dios, sino toda su creación, sus ángeles, todo está adorando y alabando a Dios. And then the why is the remainder of the passage. Y el por qué o quién es lo que continúa en el pasaje, en el Because versículo of who he 5. is. ¿Quién como Jehová? Dice, ¿quién es como Él? Beginning in 7, look at what he does. Ven He el raises versículo the poor 7. from the dust. Vean lo que hace Él. En el versículo 7 dice que Él He dice, lifts up the levanta del polvo al pobre. Oh, but his power, look at his power. Oh, pero vean el poder. He seats them with princes, with the princes of the people. Dice que Él los sienta con los príncipes de los pueblos. He reaches up and gets that guy out of that pit Entonces, es como que lo que dije, Él saca de las and sets him in dificultades the place of the y king. los sienta en el lugar del rey. Y, ese es He reigns Jesucristo. above even that. Y aún He así, reigns over the king. el Señor dice que gobierna sobre todos los reyes. He settles the barren women in their home as a happy mother of children. Él dice que hace habitar en familia a No, la it's- estéril. He is looking even after our needs. Aún as está his diciéndonos creation, que Él as his está people. pendiente de nuestras necesidades físicas. And the psalmist then emocionales. closes. The psalmist closes 113 with his declaration, praise the Lord. Y el salmista declara diciendo, aleluya, alabado sea el Señor, aleluya. This is a way that we study the Bible. Así como estudiamos la Biblia y tenemos una mejor comprensión. P2P will help you Así es que la red de entrenamiento de pastor a pastor, las clases le van a enseñar in terms of method to con, be able to study the scripture. con procesos de métodos para aprender a estudiar bien la Biblia. I always want to make sure Así es que yo siempre como maestro quiero estar seguro that I wish upon you the blessings of the Lord. que Dios, usted tenga la bendición de Dios y usted tenga paz en el Señor. Thank you. Gracias. Como director y estoy aquí, venga Julio, venga. Como director que estoy aquí representando, estoy viendo, estoy oyendo. Mi siguiente pregunta sería, como director, ¿cuánto de esto han aplicado desde que lo sacaron del seminario? Bueno, chenaha, llevachkan chinyoha como director kai pejamgonato atu kai gamuspa, tapo igichi. Kai yacha chikuipi yacha sai kichikunata, yagayacha sapoponcha bidai kichikpi. Hawachikuchikan kichigni. Es importante. Uno va a dedicar tiempo, se esfuerza, ustedes hacen mucho sacrificio, vienen de muy lejos. Por favor, hermanos, en amor a Cristo, en amor a lo que ustedes tienen a Dios, no menosprecien la inversión de tiempo que han hecho, no menosprecien el trabajo de Dios en ustedes. Y de veras dedíquenle tiempo a Dios para repasar esas materias una y otra y cuantas veces sean necesarias. Ahí lo dejo con esta opción. Chenaha, ama hina kaspaya ama yamha chaychikchu. Ya sasaon karomanta amshangichi. Ya, kurihiwa, iliwa. Ama yanga pachu gachun chay yachas haigichikun. Chay libro kuna chaskis haigichi. Ama hina kaspaya chay manhina. Sapopuncha vidaigichik hawachikuichik. Y chay nallata hukunaman yachachichik. Amén. Muy bien, chenaha. Chay kama grabación. Seriguichikia. Dios te dan chikta ya alabai kusanchi. Participan. Dentro de los 12 apóstoles que atendió el Señor Jesucristo, ¿quién era el más participativo y preguntón?
que quería aprender de todo. ¿Quién era? Pedro. ¿Sí o no? Pedro era. Eso tiene que ser, hermanos. Tenemos que aprender. El alumno que más pregunta, buen alumno es. Pero el alumno que se esconde, todo, hermanos, ese alumno malo es. Malo es. Ustedes seguramente también han estudiado colegio, universidad. Alumno que pregunta, al profesor, sabe más. Buen alumno es. Qué privilegio estar esta mañana con ustedes. Quiero compartir, antes de compartir y recordar una enseñanza o lo que pudieron estar en las 12 materias, recordar un poquito la materia de la salvación. Pero antes de eso, quiero comentarles que después de estudiar estas 12 materias, pasaron un tiempito donde yo, como dijo el hermano José, yo guardé los materiales y los dejé allí, pero luego volví a ver esto de P2P, volví a meterme, a estudiar, y tuvimos la bendición no solo de poder estudiar con mi esposa, sino de llevarlo esto a la iglesia. Y el pastor Darrell estuvo por un año con nosotros, yendo cada mes, y hace una semana ellos vinieron a graduar a nuestra iglesia a 45 hermanos, entre hermanos y hermanas, entre ellos 4 pastores, 45 no solo líderes ni solo servidores, miembros de la congregación que dijeron, yo quiero aprender. ¿Por qué? Porque esto se trata de, si yo ya lo aprendí, yo lo tengo que enseñar, yo lo puedo enseñar. Entonces los animo a que esto sea así, que lo aprendamos y luego lo podamos reproducir. Los miembros de la iglesia necesita aprender la Biblia. Y estos 12 cursos, estas 12 enseñanzas son especialmente escogidas para que nosotros tengamos lo necesario para poder servirle mejor al Señor. ¿Cuántos le quieren servir mejor al Señor? Amén. Eso es importante. Vamos a recordar un poquito entonces acerca de lo que es la teología 2 o la doctrina de la salvación. Ustedes saben, hermanos, que Dios es el creador. El pastor Darrell nos recordó acerca de la teología 1. El creador es Dios del cielo, de la tierra, pero también Dios hizo una creación especial. ¿Cuál fue la creación especial que Dios hizo al 6º día? El hombre. Al hombre. ¿Sí? Él dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Y por qué creemos nosotros que es una creación especial? Porque Dios la creó para su gloria. Dios la creó para que le demos a Él alabanza. Pero también Dios la creó para tener una comunión especial con el hombre. Pero a través de algo que sucedió, esa comunión se rompió. Y Dios lo que siempre en su plan ha tenido en mente es restaurar esa comunión con el hombre. Traer ese pueblo que Él estaba formando para poder tener esa comunión. Y me voy a ir un poco adelante. Que ese pueblo dé a conocer al resto del mundo que hay un Dios, que hay un Cristo que salva y que hay un Espíritu Santo que nos sella como posesión de Él. Amén, hermanos. Entonces, hubo un problema allá. Imagínense Dios, qué hermoso. En un huerto en Edén, Él prepara primero todo. Cuando alguien se va a casar, yo no creo que se case y después salgan de la boda y digan, bueno, ¿y para dónde agarramos ahora? ¿A dónde vamos a vivir? ¿Y dónde vamos a cocinar? ¿Dónde vamos a dormir? Yo creo que uno se va preparando, ¿sí? Y lo mismo hizo Dios. Dios preparó un huerto, un jardín en Edén. Ahí no les faltaba nada. ¿A quiénes? A la primera pareja que iba a poner ahí, a Adán y a Eva. No les faltaba nada. Pero ¿quién apareció?
el enemigo, la serpiente, Satanás, el diablo, el tentador, y les hizo creer que les hacía falta algo. La suegra dice. Bueno, la mía es un angelito. Ajá, sí. Mi suegra es un angelito. Oiga esto, Satanás tienta a Eva haciéndole creer que le faltaba algo. Le hizo creer, le creó una falsa necesidad. Le dice Satanás a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de esto. ¿Cómo no? Le dice Eva. De esto sí, pero de aquello no. Y ahí viene la tentación y entra, el que entra allí, el pecado. ¿Cuál fue el problema? Que vino a causar esa separación, esa comunión, esa relación entre Dios y el hombre, el pecado. Instantáneamente se corta la comunión con Dios. Pero luego venía un efecto del pecado, el segundo efecto del pecado, la muerte. Adán vivió 930 años, pero murió. Y en Génesis capítulo 5 usted puede leer, Set también murió, Enoc fue traspuesto, recuerden, y Elías. Pero los demás hombres, hermanos, murieron. Todos un día nos vamos a morir. Y esa creación especial de Dios, que es el hombre, dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a ser como Dios, pero nos parecemos en algo a Él. Es decir, hay, y esto lo vieron en Teología 1, hay atributos, hay características de Dios que Él nos ha podido transmitir. El amor, el perdón, la misericordia. Por lo tanto, cada ser humano tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen de Dios. Pero entonces entra el pecado y desde Génesis 3:15 se hace una promesa, ¿sí? Que se iba a enviar a un Salvador, la simiente de la mujer. Y mientras ese Salvador aparecía, empiezan los sacrificios. ¿Qué hizo Dios para poder cubrir el pecado de Adán y Eva? Mató animalitos, se derramó sangre, un sacrificio, ¿sí? Eso fue lo primero que se hizo, un sacrificio. Luego vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificio. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué? De pecados. Entonces, esa promesa era hasta esperar hasta que Cristo viniera. Pero mientras Cristo venía, ¿qué es lo que dejó Dios establecido? Ya luego hasta como una ley, un día de expiación para toda la nación de Israel. Se entregaba un cordero. El sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre del cordero y ahí quedaban perdonados los pecados. Pero se recuerdan cuando Juan el Bautista mira a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras venía Cristo, había una figura de Cristo, que era el Cordero, ¿sí? Mientras Cristo venía, el pecado solo era perdonado, pero no quitado. Era cubierto nada más. Pero cuando Cristo vino y entró, no en el tabernáculo hecho de manos, sino en los cielos, y se sacrificó una vez y para siempre, entonces allí sí el pecado no solo es perdonado, sino que es quitado. Ahora, la pregunta es, para recordar un poquito sobre esto, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? ¿Se recuerdan ustedes lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9? Se los voy a leer. Usted ya se va a recordar. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se está hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
Pregúntele al que está a la par suya. Y usted es pecador. Pregúntele. Ahora, no lo diga así como con tanta alegría, ¿verdad? Sí, yo soy pecador. No, deberíamos de estar un poco contristados, ¿verdad? Por eso. Todos somos pecadores. Es decir, hermanos, oiga, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué hace Dios? Oiga, por amor, oiga, por gracia, por misericordia, nos busca. Y dice, les voy a enviar la respuesta a su problema. Nuestro problema es, Juan 3:18, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo estábamos nosotros antes de recibir a Cristo? Condenados. ¿Por qué? Porque allá en el huerto, en Edén, alguien introdujo ¿qué? El pecado, y el pecado se heredó ¿a quiénes? A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bien, entonces si nos quedamos hasta aquí, ¿cómo estamos? Perdidos, condenados. Pero ¿qué hace Dios? Recuerde la escritura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Pero también por un hombre, el segundo Adán, el pecado es perdonado. Amén. Bien. Ahora, ¿qué hizo entonces Dios por ustedes y por mí? Que quiere que usted y yo salgamos a contarle a la gente allá afuera. Y no solo que seamos salvos y ya nos quedemos aquí adentro guardaditos, qué bendición, ya soy salvo, si me muero voy a la presencia de Dios. No, pero allá afuera también se están perdiendo. Y hay que irles a avisar, y hay que irles a contar esto. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga esto, el Dios Santo. No solo el Dios Santo, el Dios 3 veces santo. Dejó su trono. Envió a Dios Hijo a nacer de una mujer. Tenía que ser así, porque tenía que derramar sangre. Y viene para salvarlo a usted y a mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero qué lástima que hasta hoy muchos siguen pensando que la salvación es a través de sus buenas obras, de portarse bien, cuando entendemos que no es de esa manera. Ahora, entendiendo que Dios me ama, entendiendo que Dios se ha entregado a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, ¿por qué entonces lo hizo? Número 1, ¿por qué Dios mandó a Jesucristo a salvarnos? Número 1, lo hizo por amor. Un amor incomprensible, un amor incomparable. ¿Cuántos de nosotros merecíamos la salvación? Ninguno. ¿No? Ahí en El Salvador se me acerca gente y me dice, pastor, yo siento que aquel señor que vaya, él no se va a ir al infierno sino al cielo, porque viera qué buena gente es. Y le digo yo, bueno, así de buena gente va a ir a parar a un lugar feo, porque ahí en el infierno buena gente van a estar ahí. Personas que son buena gente. ¿Por qué? Porque la única forma de salvación es a través de Jesucristo. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, es por amor. Un amor que usted y yo nunca vamos a llegar a comprender. Oiga, más Romanos 5:8, más Dios muestra su amor. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted no sabe lo que esto ha fortalecido a esas 45 personas en la iglesia. Y me estaban preguntando, mire, ¿y podemos hacer otro
Sí, les digo, pero ya no va a venir el pastor. Claro. Ahora lo vamos a enseñar nosotros. Nosotros lo vamos a reproducir con aquellos que vieron que todo un año estuvimos llegando y ahora ellos también lo quieren. Porque hemos aprendido más, hemos crecido más. Los maestros de escuela bíblica están dando mejor sus enseñanzas a los niños. No solamente los llegan a entretener, no, les llegan a enseñar. Y ahí están los materiales para repasarlo. Entonces, fue por amor. Dice la Biblia en Efesios 2:1, recuerde, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Él me dio vida, aún estando yo así. Entonces, hermanos, oiga esto. ¿Quién pensó en salvarnos? ¿El hombre o Dios? Dios. Él pensó en salvarnos. Él pensó en darnos esa restauración en cuanto a la comunión con Dios. Él tenía pensado, voy a atraer a mi pueblo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, la primera palabra por la cual Dios nos salva a través de Cristo es por amor. ¿Se entiende eso? La segunda palabra por la cual Dios nos salva es por gracia. ¿Sí? Y cuando hablamos por gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. ¿Qué merecíamos? La condenación. Que no merecíamos, el perdón. Y Él nos dio el perdón. Entonces es por gracia. Pero también lo hace por misericordia. Tres palabras importantes. ¿Por qué Dios nos salva? Por amor, por gracia y por misericordia. Por eso envió Dios a su Hijo acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amor, gracia y misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es esa bondad de Dios que se traduce también, escuche esto, en Dios, oiga, misericordia, Dios no dándonos lo que merecemos. Se lo voy a repetir. Dios no dándonos lo que merecemos, misericordia. ¿Qué merecíamos, hermanos? El castigo, la muerte. ¿Pero qué nos dio Él? Vida y vida eterna, perdón de pecados. Aunque yo no lo buscaba, Él me buscó. Él vino a buscarme. Él provocó las condiciones para que me fijara en Él, porque Él me vino a buscar. Entonces quiero hacer un ejemplo. Necesito tres personas. Eso, venga. Uno más. Vaya, la hermana va a estar aquí. Así. Ahí los tres. ¿Se recuerdan que amor, gracia y misericordia? ¿Se recuerdan que habían tres cruces? ¿Sí? Al centro, ¿quién estaba? Jesús. A los lados estaban dos personas que tenían una condena porque no eran buenos. ¿Sí? Habían hecho cosas tremendas. Y uno de los que estaba a un lado le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y sálvanos a nosotros, porque queremos nada más a veces los milagros de Dios, ¿verdad, hermanos? Hay gente que solo quiere los milagros de Dios. Quiere salir de sus deudas, quiere estar sano porque quiere ir al baile, quiere ir allá a pegarle con el hacha y a dar vuelta con la cerveza allá y a pegarle, sí, es que... Entonces, ¿le respondió algo Jesús al que le dijo así? No le respondió nada. Escuche, pero hubo otro que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas, ¿en qué? En tu reino. ¿Qué vemos en el que estaba de este lado? Vemos fe, porque creyó que a pesar de Cristo estar allí, no con una corona de rey, no con una vestimenta hermosa, ni en un palacio, ni en una silla, ni en un trono, sino que estaba allí quizás sin sus ropas, ensangrentado, lo habían golpeado, estaba con los clavos, estaba próximo a morir, pero era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el que estaba aquí le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿lo salvó porque se lo merecía? No.
¿Era buena persona? Entonces, ¿por qué lo salvó? Número 1, por amor. Número 2, por gracia. ¿Sí? Y número 3, por misericordia. Le dio lo que no merecía, el perdón. Y no le dio lo que merecía, el castigo. Ese hombre, cuando murió, estaba en la presencia de Dios. Gracias, hermanos. Démosle un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Entonces, el autor de la salvación es Dios. El creador del cielo y de la tierra es Dios. Quien tiene el plan eterno es Dios. Quien pensó en usted y en mí es Dios. Quien ha preparado este encuentro aquí, ¿quién es, hermanos? Dios. Porque todos somos la iglesia, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo. No importa si somos de El Salvador, de Estados Unidos, de Perú, de China, de Rusia, de Uruguay, no importa. Y el cuerpo es uno, pero los miembros muchos. Y cada miembro tiene una función para que el cuerpo avance, para que el cuerpo siga adelante. Hermanos, si Dios nos ha preparado, es porque Él tiene una función que necesitamos hacer en el cuerpo. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos porque Cristo los salvó? Amén. Como un aplauso al Señor. Oiga esto. Ahí viene algo bien bonito. Porque Dios no solo me quiere salvar. Cuando Dios me salva, también me cambia. ¿Entiende eso, hermano? ¿Sí? Cuando Dios... ¿Entienden eso, sí? Cuando Dios me salva, también me cambia. Dice la Biblia que cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo lo sella. Somos pertenencia de Él. Él se queda ya en nosotros. Pero viene un proceso ¿de qué? De santificación. Eso lo vieron también. El proceso de santificación. Oiga, cuando alguien viene a Cristo, ¿cómo da testimonio de que es salvo? ¿Solo contando? Ah, hermano Julio, soy salvo, soy salvo. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien es salvo? Porque el cambio es que ya no puede, oiga, ya no puede seguir en la misma vida. Ah, sí, espérenme. Somos pecadores. ¿Cuántos somos pecadores? A pesar de haber recibido a Cristo, si usted está vivo aquí en esta tierra, ¿vamos a seguir pecando? Claro, pero ya no puedo seguir pecando como antes, porque aquí está el Espíritu Santo y va a haber un proceso de santificación. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santificados. Ya tengo una posición de santo delante de Dios. Se me fue dada a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz cuando lo reconocí como mi Señor y mi Salvador. Soy santo. Dios no me está viendo directamente, me está viendo a través de mi abogado que es Cristo. Él está intercediendo por mí. Por eso es que mis pecados pasados, presentes y futuros no me afectan en mi salvación. Ahora bien, tengo un llamado a la santificación. A cada día ser mejor. ¿Y ser mejor qué es? El pastor Eder leyó en Efesios capítulo 4. Cambiar. ¿Y cuál es mi meta? Escuche esto, por favor. Usted ha visto los corredores cuando están en la línea de partida, ¿sí? Y se hace un disparo. ¿Han visto esas carreras? Cuando yo recibo a Cristo, soy puesto ya en el punto de partida. Ya estoy. Empiezo la carrera. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He acabado la carrera. He guardado la fe. Ahí voy ya en la carrera. El disparo. Recibí a Cristo. Empiezo la carrera. Pero empiezo como un niño espiritual. Y
Y debo de ir creciendo hasta parecerme ¿a quién? ¿A Cristo o algún pastor famoso que llena los estadios? ¿Ah? A Cristo. A Cristo, hermano. Mi meta es ser como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, servir como Cristo, hacer todo como para el Señor. ¿Y quién me ayuda en eso? Ahí viene la santificación progresiva. El Espíritu Santo que está en mí. ¿Cuántos quieren ser mejores creyentes? Bueno, solo con su esfuerzo no lo va a lograr. Necesita desearlo, quiero ser mejor. Ah, estoy diciendo esto, no tengo que decirlo. Estoy pensando esto, ya entendí, no tengo que pensarlo. Estoy tratando mal a las personas, no tengo que tratarlas mal. Espíritu Santo, no quiero seguir haciendo esto. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 5, 17 y 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien seáis llenos del Espíritu, dirigidos por el Espíritu, ¿ah? Manejados por el Espíritu. Yo me aparto de donde va el motorista, que era yo en mi vida, yo manejaba mi vida, ¿sí? Y le dejo esa dirección ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, todos vamos a seguir teniendo pensamientos difíciles, actitudes difíciles, acciones que quizás en algún momento no van a glorificar a Dios, pero esa es todavía, oiga, desde que usted reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, va a ver su naturaleza carnal, pero también va a estar su naturaleza espiritual. Y el espíritu va a tener una lucha ¿con qué? Con la carne. Ahora, hermano, si el Espíritu Santo dentro de usted, si su área espiritual no está teniendo una lucha con la carne, hay problemas. Porque mi carne va a querer hacer las cosas del mundo, pero el Espíritu me va a ir aplacando los deseos de la carne. Entonces, cuando yo soy salvo, no solo me salva, también me empieza a transformar. ¿Cuántos pueden notar la vida que llevábamos antes y decir, sí, realmente soy salvo porque ya no soy el mismo? ¿Cuántos tenemos cosas que cambiar todavía? ¿Sí? Pero ¿cuántos ya hemos cambiado muchas cosas de las de antes? ¿Sí? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y su entendimiento de que ya no puedo seguir viviendo igual. Ahora, ¿es eso todo lo que Dios quiere hacer? No. Ahora me encarga la palabra de reconciliación. ¿Sí? Ahora me hace un embajador de Cristo. No puedo estar feliz yo solo por ser salvo. Yo necesito que otros también se salven. ¿Se recuerdan cuando iba Felipe y se pega aquel carruaje donde iba el eunuco? El eunuco iba leyendo Isaías y le dice, ¿entiende lo que lee? Le dice Felipe, no, pues no entiendo si va hablando de él mismo o de otro. Y sube al carro y le explica. Y ese hombre entendió el Evangelio. ¿Sabe por qué entendió el Evangelio? ¿Sabe por qué entendió que hubo uno que vino por amor, por misericordia, por gracia, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día? Y si usted cree en él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Porque ese hombre dijo así, dijo, aquí hay agua que impide que sea ¿qué? Bautizado. ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué dijo ese hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo bautizó y siguió su camino. Entonces, ¿de qué se trata esto? No solo de entender que Dios me ama, no solo de entender que yo estaba perdido, no solo de entender que Él envió a Jesucristo, no solo de entender que yo al reconocerlo y poner mi fe en Él, en el sacrificio de Cristo, al arrepentirme de mis pecados, soy salvo. Ahora debo de también compartir ese mensaje de salvación. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo? O la pregunta, el pastor Darrell nos hizo un examen bien difícil allá, antes de graduarnos. El examen era de una pregunta. Y la pregunta era, con lo que usted ha aprendido todo este año,
¿qué piensa hacer ahora? Y yo les dejo esa pregunta a ustedes. Con todo lo que Dios les ha enseñado, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner en práctica? ¿Lo vamos a dejar por ahí guardadito? ¿O sencillamente vamos a ver en qué otros cursos nos metemos para seguir coleccionando diplomitas? Hermanos, si Dios nos ha preparado, es porque Él nos va a usar. Si Dios nos ha permitido crecer en la obra del Señor, es porque Él quiere usarnos. Entonces, estamos en la santificación progresiva, que es que después de recibir a Cristo, de ser salvo, ahora voy caminando hacia parecerme más a ¿quién? A Jesús. ¿Voy a caer? Sí. Sí, voy a tropezar, sí, correcto. Pero ¿qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego va a venir una santificación plena, una completa, donde ya no va a haber ahí pecado. ¿Cuándo va a ser? Cuando estemos en la presencia de Dios. Pero ¿dónde inicia todo? En el único Dios que ha creado, en el único Dios que tiene el plan y dijo, enviaré a mi Hijo para poder salvar. 3:16. En que usted y yo somos pecadores, pero nos arrepentimos. Sí, yo he pecado y hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Ahora, en ese momento, usted y yo hemos nacido de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque al entrar en nosotros el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas. Y en las nuevas criaturas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice nuevas criaturas no es de edad, porque en el mismo cuerpo y con los mismos años, en mi interior hay un nuevo nacimiento. Eso es lo que nos ha dejado. Entonces, hermanos, quiero recordarles que hay un tiempo especial en el cual Dios nos ha estado activando a través del entrenamiento de pastor a pastor. Y es para que usted y yo, sí, aprendamos, sí, crezcamos en el conocimiento, pero también en la vida práctica de lo que vamos a hacer. No solo dentro de la iglesia, sino también allá afuera. Entonces recuerden, hemos hecho un poquito de memoria en que Dios creó al hombre de manera especial, pero el hombre cometió pecado. Entró el pecado, el hombre estaba condenado, no había forma de salvarse, pero Dios deja por un tiempo como una figura el sacrificio del Cordero, hasta que viniera ¿quién? El verdadero Cordero, que es Cristo. Y para todo aquel que se arrepiente y cree en Él como su Señor y su Salvador, hay perdón de pecados, vida eterna y el nacer de nuevo. Y somos incluidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para seguir haciendo la obra ¿de quién? ¿De la iglesia? No. ¿Del pastor? No. ¿De la denominación? No. De aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Y ustedes son, y yo, el cuerpo, poniendo Dios un pastor en cada iglesia para que sigamos avanzando hasta que suene la trompeta o Él venga por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pastor Álvaro. Ahora estamos, yo creo que ya estamos más motivados. ¿No es cierto? También a los adultos mayores. O sea que el evangelio es así, ¿no? Esta hermana, adelante. Bueno, hermano Filiberto, hermanos que han venido de lejos, otros que estamos acá, de diferentes lugares, de Carabaya, Azángaro, Melgar, Arequipa, todos, ¿no?, que hemos estudiado de diferentes lugares ese curso pastor a pastor. Yo represento a las damas y ahora vamos a tener congreso de mujeres
San Antón. Y los temas que se va a llevar es de rol del hombre y de la mujer, y el otro tema es la administración, que es muy importante para nosotros, para las mujeres, y también deberes de la iglesia, cómo nosotros debemos de trabajar en las congregaciones. Y también de otro, también hay que estar, va a haber, ¿no?, presentación de músicas, todo eso. Y otro, yo le diría, ¿no?, que nos visite allá a San Antón, que nosotros representamos a 10, ¿no? Somos iglesias evangélicas cristianas. Tenemos nuestra junta directiva, de todos. Y yo pediría que nos visite, y ahí también quieren llevar las damas, como estamos haciendo así poco a poco, a las congregaciones. No estamos llegando todavía a toda parte, sino allá está el central y quieren, ¿no?, capacitar. Y está bien, hermana, que has ido allá a ver, a capacitar. Aquí también queremos nosotros, porque es un poquito lejos todavía, es allá viene, ¿no es cierto? Entonces allá también quieren. Y mucho mejor sería, ¿no?, allá estaríamos reuniéndonos allá y podemos capacitarnos en las damas. Queremos trabajar, queremos apoyos, ¿no? O sea que así enseñanzas para difundir a todos, ¿no? Porque siempre las damas siempre estamos como la cimentación en el hogar. Gracias. Y para mí también me ha servido, he venido, ¿no?, con mi esposo a aprender este curso pastor a pastor los 12 meses. Gracias. Me han levantado así espiritualmente, porque ya yo también estuve así siempre, ¿no?, tambaleando. No podemos decir que estamos perfectos, no. Así es en la obra del Señor. Gracias y nada más. Muchos saludos llevan, hermanos, a todos, a donde vayan, hermanos. Gracias, eso no me sería mi parte. Gracias, hermanos. De diferentes lugares, de El Salvador, de Estados Unidos, y bienvenidos sean a Nayarit, un pequeño rinconcito de acá del Perú profundo. Y muy buenas tardes con cada uno. Definitivamente Dios es bueno porque nos ha enviado este trabajo. Nos ha dado el reto de los apóstoles de conocimiento, los millones nuevos de salvación, porque nos hemos sentido muy bendecidos con este programa de Pastor a Pastor. Tal vez mucho, ¿no?, hemos tenido a través del Pastor Julio Rojas, que nos ha mantenido despiertos, yo diría, con la palabra del Señor. De repente utilizando estrategias. En algunos momentos nos ha hecho sonreír, en algunos momentos también nos ha dado duro, y hay algunos momentos también que siempre nos ha abrazado. Yo creo que Dios se ha manifestado a través de ustedes, a través del siervo, Pastor Julio, y hoy es mucho lo que hemos aprendido. Yo estoy muy agradecido a Papá Dios. Si no hubiera sido de repente por ustedes, por el siervo, así, tal vez todas estas cosas que hoy sabemos no lo hubiéramos aprendido. Me recuerda mucho la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, donde dice: predica la palabra, tengas tiempo o no tengas tiempo. Lo más importante era predicar la palabra. Nos hemos basado a ese texto bíblico, y yo rescato mucho los valores, los principios de la vida de los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41 hacia adelante. Y yo definitivamente no agradezco a Papá Gilberto, que siempre nos impulsa, nos llama, nos está empujando hacia la obra ministerial. Y gracias a él también, a Papá Gilberto, a ustedes, al Pastor Julio, que en este tiempo nos conocemos,
nos ha beneficiado mucho en nuestra área espiritual. Tal vez sabíamos un poco, pero ese poquito nosotros, sin vivirlo, lo difundíamos. Lo que ahora no solamente lo difundimos, sino que estamos intentando vivirlo también, lo que hemos aprendido. Y gracias una vez más, mil gracias a este programa de Pastor a Pastor. Para nosotros ha sido aquí en el Perú y especialmente aquí en Ayavire de mucha, mucha bendición. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Tenemos casi 4 horas para llegar acá. Si vinimos directo, casi 3 horas. Y así vengo a aprender más de la palabra de Dios, que me sirve bastante en mi vida espiritual. Asimismo, estos días, estos meses, como yo trabajo materialmente con crianza de camellos sudamericanos. Entonces ese trabajo, también para el sostenimiento que tengo en esos 3 meses, casi estoy ocupado en ese trabajo, ¿no? Estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo en la iglesia de Carlos Gutiérrez, cerca de San Antón o más allá de San Antón. Mis amados hermanos, queridos hermanos que estamos reunidos de diferentes lugares, este valioso curso, que son 12 temas, pongamos en práctica. Les animo, hermanos, que sigamos estudiando y también animarnos a la juventud, a los que vienen tras de nosotros, seguir animando para que sigamos estudiando el reino de Dios, siga creciendo a pesar de que el mundo, ¿no? Podemos ver, hay mucho conflicto en las grandes potencias, se dice, ¿no? Se están mirándose ya, y la profecía, lo que dice la palabra de Dios, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Mi padre está solamente, papá Dios está agradeciendo a través de los hermanos Chaupinta, no falta invitar a que estudió más, los hermanos Anaxanacos para llevar a estudio a Yaviripe, a mi hermana Nespa, y el hermano invitaba a Morane, pero no se sacaran, no van ni más, no van se estudiamos en el se estudiamos mejor, colegio Tuxpan con allá, área en Pastor con allá, estudió universitario con allá, pero Ajnapi no calipayacos para Morane, gracias a Dios. Y no que callane no camam sinchita sirvió che estudio manajan 100% tachvi achakani pero ya ni pikida mi meina yaps che ya te está wanta menoka congregación ipe kuna yana pasane liga femenina descata che trabajane y más Skype y tan solamente walikone que hermano kunata Cacho más estaba en estudio y no caps anima con más de estudiar. Gracias. ¿Cuántos aquí son pastores que estuvieron en el programa y terminaron el curso? Levante su mano. Pastores. Muy bien, gracias. Al escuchar sus testimonios y al evaluar lo que hemos venido percibiendo, quiero comentar como una anécdota con lo que nos ocurrió con el pastor Gary cuando venimos a Ecuador. Yo vine a Ecuador a través de otro misionero costarricense que me trajo a conocer al pastor Julio. Él fue el enlace y con el pastor Gary vine en un segundo viaje y conocí a Julio con el pastor Gary y le hablamos de este proyecto. El proyecto tuvo retrasos porque no podíamos venir cada 2 años, cada mes, veníamos cada 2 meses o cada 3 meses. Se retrasaba, luego vino COVID y eso
frenó todo. Ya no pudimos salir del país, no se pudo avanzar. Y el pastor Julio siempre se contactaba conmigo y decía, hermano Nelio, ¿cuándo vamos a comenzar otra vez? Y hubo un desánimo y hubo un éxodo de muchos estudiantes que ya no regresaron cuando arrancamos. Y entendemos que fue por las dificultades que ocurrieron en el proceso. Cuando conversé con Gary sobre lo que estaba pasando, me decía el pastor Gary, ¿crees tú que va a ocurrir algo en Perú con esto? Y le decía, sí, así como ocurrió en El Salvador. En El Salvador comenzamos con 3 personas y era difícil ver el interés de los pastores para que vinieran a estudiar. Así es que con el tiempo seguimos persistiendo y Gary ya no pudo entrar a Perú, no porque no quisiera, sino porque el ministerio creció. Y en los últimos 10 años hemos entrado a 35 países ya, incluyendo Perú. Imagínese usted que hemos entrado a 35 países donde en esos países algunos institutos, seminarios o universidades adaptan el programa porque se dan cuenta de la importancia de lo que es para ayudarle al pastor a que se eduque. Gracias a Dios, después del encuentro, un rico almuerzo. Perdón.